En los corredores invisibles del cielo, donde los planetas traman sus danzas eternas y las constelaciones guardan secretos de antiguos oráculos, se enciende un relato que siempre ha acompañado al signo de los gemelos. Géminis, portador de la palabra, mensajero de la luz y de la idea, suele despertar fascinación y recelo en igual medida. Allí donde la dualidad se expresa, surge la incomprensión, y allí donde hay incomprensión, los ecos de los chismes buscan instalarse. Pero ninguna sombra lanzada por lenguas ajenas puede opacar la grandeza de quien ha nacido bajo el signo del viento mutable. Cuando los chismosos posan sus miradas sobre Géminis, lo hacen porque intuyen, aunque no lo confiesen, el poder solar y mercurial que irradia este ser. Su agilidad mental, su risa que cambia el aire de un salón, su capacidad de atravesar barreras con el puente de la palabra, despiertan tanto admiración como envidia. El rumor se convierte en una estrategia para intentar capturar lo que no se puede poseer, la libertad y la velocidad del pensamiento. Géminis camina ligero, con alas en los pies como Hermes, y quien intenta detenerlo con habladurías no hace más que quedarse atrapado en sus propias redes de monotonía. Los gemelos, símbolo eterno de unión entre lo divino y lo humano, no se alimentan de lo que digan los demás, porque su esencia es el movimiento perpetuo. Si los chismosos murmuran, lo hacen a la sombra, mientras tanto, Géminis se desplaza hacia la luz de una nueva idea, un nuevo proyecto, una nueva conexión. Lo que para otros puede ser ruido, para Géminis se convierte en melodía, porque de todo escucha y de todo aprende. En su interior no hay espacio para la rigidez del prejuicio, sino un río que fluye con inteligencia y adaptabilidad. En la historia mítica del firmamento, los dioses entregaron a este signo el don de la palabra y la mente veloz. Con esas armas, ningún rumor logra perforar su esencia. Porque si de algo saben los hijos del aire, es de transmutar la energía. Lo que llega en forma de crítica se convierte en chispa para la creatividad, lo que se suelta como veneno termina siendo insumo para una nueva historia, lo que pretende restar fuerza se convierte en motivo para desplegar alas aún más grandes. Así, cada chisme es apenas un viento pasajero frente al huracán luminoso de su espíritu. La voz de los chismosos intenta reducir lo complejo a lo trivial, pero Géminis es un universo en expansión, imposible de encerrar en frases pequeñas. Sus múltiples facetas, lejos de ser una contradicción, son un mosaico de sabiduría en formación. Mientras otros se obsesionan con señalar, Géminis se reinventa, se multiplica, se eleva. El eco de las murmuraciones se disipa, pero las ideas que siembra este signo germinan y florecen en los corazones atentos, en los espacios donde la comunicación abre caminos de entendimiento y evolución. El alma geminiana, hecha de viento y estrellas, recuerda que no existe poder más fuerte que el de la palabra bien usada. Y aunque los rumores puedan circular, ninguno logra derribar la voz auténtica que vibra con la fuerza de Mercurio. Al final, los chismosos se cansan de hablar, mientras Géminis sigue caminando hacia horizontes más altos, tejiendo redes de luz y conocimiento que ningún juicio puede apagar. Porque el verdadero destino de este signo no está escrito en la tierra de los comentarios efímeros, sino en el cielo eterno de las ideas inmortales. En los vastos planos de la astrología, cada signo carga con un mito, un linaje y una misión. Géminis, nacido bajo la égida de Mercurio, no solo es el mensajero, sino también el guardián de los puentes invisibles entre los mundos. Allí donde el rumor intenta enredar sus pasos, se activa el verdadero propósito de este signo, la capacidad de transformar lo trivial en trascendencia, de elevar lo cotidiano hacia lo universal. Lo que en apariencia es un ataque velado, en la conciencia geminiana se convierte en entrenamiento para la mente, en desafío que afila su ingenio y expande su resiliencia. Los chismosos, movidos por la necesidad de fijar a otros en moldes pequeños, no comprenden que Géminis es imposible de encadenar. Su espíritu mutable es semejante al aire que se cuela por rendijas y montañas, siempre encontrando caminos nuevos. Cada murmuración que se lanza contra él es solo otro viento que alimenta sus alas. Géminis aprende a volar incluso en las corrientes más densas, y donde otros se hunden en el peso de la opinión, este signo remonta hasta convertir el veneno en claridad. Así se cumple el arquetipo del alquimista celeste, transformar la palabra usada en su contra en palabra creadora. La naturaleza dual de los gemelos no es fragilidad, como pretenden mostrar los rumores, sino un reflejo del universo mismo, noche y día, silencio y sonido, sombra y luz. En esa dualidad se encuentra la maestría de vivir entre polos sin perderse en ninguno. Los chismosos señalan lo que consideran contradicción, pero lo que en realidad perciben es la danza eterna de los opuestos reconciliados.
Géminis se mueve como un equilibrista entre fuerzas contrarias, y en ese movimiento revela al mundo que la flexibilidad es más poderosa que la rigidez. En el escenario cósmico, cada signo tiene enemigos simbólicos, fuerzas que lo prueban. Para Géminis, la prueba viene en forma de la lengua mal usada, de la comunicación que busca herir en lugar de construir. Y sin embargo, es allí donde el signo demuestra su maestría, responde con ligereza, con humor, con la frescura del aire que no se deja aprisionar. Si otros se desgastan en discusiones estériles, Géminis sonríe y sigue avanzando, porque su energía no está destinada a permanecer en las arenas del conflicto, sino a surcar los cielos del aprendizaje continuo. El alma geminiana es un faro en movimiento. Allí donde circulan rumores, aparece su luz para enseñar que nada se pierde en el ruido cuando se tiene claridad interior. Los chismosos creen tener poder al nombrar, pero la verdadera fuerza la tiene quien decide qué escuchar, qué transformar y qué ignorar. Géminis, con su intuición rápida y su mente abierta, distingue lo esencial de lo superfluo, y por eso nunca se queda atado al murmullo. Mientras los demás permanecen enredados en sus propias palabras, este signo se eleva hacia nuevas conversaciones, hacia diálogos que abren caminos de evolución colectiva. El poder épico de Géminis se manifiesta en su eterna juventud espiritual. Ningún rumor puede envejecer su espíritu, porque siempre tiene la capacidad de renovarse. Cada experiencia, incluso las más duras, se convierte en aprendizaje. En lugar de hundirse en la herida, toma la lección y la multiplica en forma de ideas, proyectos, encuentros. Es un signo que sobrevive no por la fuerza bruta, sino por la inteligencia del aire que sabe adaptarse a cualquier espacio. Así, el chisme que pretendía ser lastre se convierte en combustible para volar más lejos. Desde la perspectiva astrológica, este signo recuerda que todo lo dicho sobre él habla más del que lo pronuncia que del destinatario. El chismoso proyecta su incapacidad de comprender la vastedad geminiana. Frente a esa proyección, Géminis se vuelve espejo y viento, espejo que refleja lo que el otro no quiere ver, viento que disuelve lo que no pertenece a su esencia. Y en ese acto, cumple con su destino sagrado de mensajero, mostrar que la palabra puede ser usada como arma de oscuridad o como herramienta de creación, y que siempre está en manos del sabio decidir el rumbo. Así, el signo de los gemelos no se ve disminuido por la atención negativa que pueda recibir, sino engrandecido. Porque donde otros se hunden en la opinión ajena, Géminis se eleva en la certeza de que su misión no es complacer al mundo, sino moverlo. Y mientras el eco de los rumores se extingue como un murmullo en el viento, la voz de Géminis sigue viajando, multiplicándose, tejiendo redes de conciencia y libertad que resisten el paso del tiempo. En su andar eterno, este signo recuerda a toda la humanidad que ningún ruido externo puede apagar la sinfonía que resuena en el corazón de quien está destinado a volar entre estrellas. En la urdimbre celeste donde los signos se despliegan como arquetipos eternos, Géminis no solo es movimiento y palabra, también es guardián de la curiosidad infinita. Cuando los chismosos fijan su atención en él, lo hacen porque perciben un brillo inalcanzable, un fuego mental que nunca se apaga. Ese fulgor es la chispa de la búsqueda constante, del alma que no se conforma con lo ya conocido, y esa misma inquietud suele ser incomprendida por quienes prefieren la inmovilidad. El rumor, en realidad, nace de la incapacidad de seguirle el paso a quien nunca se detiene, porque el signo geminiano lleva en su interior la brújula que apunta hacia todas las direcciones a la vez. Los vientos que lo gobiernan lo convierten en maestro del desapego. Allí donde los chismosos intentan anclar su imagen en un relato fijo, Géminis se disuelve y renace, demostrando que nadie puede aprisionar a un ser hecho de aire. No existe palabra ajena capaz de inmovilizarlo, porque su esencia es la transformación perpetua. Lo que parece superficialidad para quienes murmuran es en realidad un arte de ligereza, la capacidad de dejar atrás lo que no nutre, de no aferrarse a lo que intenta detener su vuelo. Así se convierte en símbolo del alma que nunca queda atrapada en las redes del juicio, sino que utiliza esas redes para trepar más alto. Su poder radica también en la conexión con lo múltiple. Los gemelos son dos y al mismo tiempo son uno, y en esa paradoja reside la fuerza de comprender muchas perspectivas. Allí donde los chismosos solo ven desde un ángulo estrecho, Géminis contempla desde varios a la vez, lo que le permite trascender la mirada reducida. El rumor es lineal, repetitivo, limitado. La mente geminiana es espiral, abierta, siempre ascendiendo hacia nuevas formas de percepción. Por eso, cada palabra lanzada en su contra no logra más que girar alrededor de su órbita, incapaz de alcanzar el centro de su verdadero ser. El impulso mercurial lo dota de la capacidad de transmitir, y esta cualidad lo eleva más allá de cualquier ataque.
Porque aunque los chismosos intenten apagar su voz, Géminis lleva la misión de comunicar para que el mundo evolucione. No habla solo por hablar, sino para abrir ventanas donde otros solo ven muros. El rumor busca cerrar y limitar, pero la palabra geminiana abre y expande. Allí se cumple la épica de su destino, ser un caminante de la comunicación sagrada, alguien que atraviesa mares de malentendidos para sembrar claridad en la penumbra de la ignorancia. Existe además en Géminis un poder solar oculto, porque aunque se lo asocia al ingenio ligero y a lo volátil, hay en su dualidad un fuego interno que sostiene su vuelo. Esa llama es la convicción silenciosa de que el conocimiento es libertad. Quien comprende esto no se deja someter por voces ajenas, porque sabe que cada rumor muere en su propio eco, mientras que las ideas verdaderas se perpetúan en la memoria de los pueblos. Géminis guarda la misión de esparcir semillas de pensamiento, y esas semillas, aunque intenten cubrirlas con maleza, terminan germinando con más fuerza. En el plano espiritual, Géminis enseña que el rumor no tiene poder sobre quien cultiva la ligereza del alma. El aire que lo rige simboliza la impermanencia de lo dicho, la fragilidad de lo que no tiene raíz en la verdad. Frente a los ataques verbales, este signo responde como el viento que atraviesa montañas, no se detiene, no discute, simplemente continúa su curso hasta transformar el paisaje. Allí está la lección épica, no luchar contra la sombra, sino volverse tan amplio que la sombra desaparezca. El magnetismo geminiano radica también en su capacidad de inspirar. Los chismosos intentan disminuirlo porque sienten, en lo más hondo, que su sola presencia despierta ideas nuevas en los demás. Allí donde camina, se encienden conversaciones, se abren posibilidades, se multiplican perspectivas. El rumor es apenas un intento desesperado de opacar esa influencia natural, pero la influencia de un signo que trae consigo la fuerza de la conexión no puede ser silenciada. Su misión no es defenderse, sino seguir creando movimiento, porque el movimiento es lo que lo mantiene invencible. En el mapa de las estrellas, Géminis está destinado a recordarle a la humanidad que lo importante no es lo que se dice de uno, sino lo que uno decide decir al mundo. La energía de los chismosos es pequeña, efímera, destinada a extinguirse en el aire. La energía de Géminis es vasta, expansiva, destinada a trascender fronteras. Y en esa diferencia se revela su grandeza. El gemelo que escucha rumores no se detiene a cargarlos en su corazón, porque su mirada está fija en horizontes más lejanos, donde la comunicación se convierte en arte, en puente, en libertad. Así, los chismosos no logran lo que buscan. No encierran, no reducen, no apagan. Solo confirman, sin saberlo, la grandeza del signo que desafían. Porque cada rumor que lanzan se convierte en una prueba más de que Géminis brilla tanto que no pasa inadvertido, de que su presencia es tan vital que incluso los que intentan opacarlo terminan girando a su alrededor. Y mientras sus voces se disipan, él continúa su viaje, con la certeza de que su destino es más alto que cualquier palabra que lo pretenda disminuir, porque en la eternidad del firmamento solo permanecen los que saben volar. En la vastedad del firmamento, Géminis no es únicamente el signo de la palabra y de la curiosidad, también es el guardián de los caminos intermedios, de los senderos que conectan lo visible con lo invisible. Allí donde los chismosos intentan reducirlo a una caricatura de superficialidad, se pierde de vista que su esencia es ser el mensajero de realidades más profundas. No se limita a repetir, sino que es capaz de recoger lo disperso y darle forma. Lo que para otros es confusión, en sus manos se convierte en un mapa vivo de posibilidades. Los rumores, en comparación con esa grandeza, son apenas sombras que se disipan en la amplitud de su mirada. El aire mutable que lo rige lo dota de la capacidad de estar en todas partes y, a la vez, de no pertenecer a ninguna prisión. Esa cualidad inquieta es su mayor escudo, porque ningún ataque verbal puede fijar a quien está hecho para el movimiento perpetuo. Los chismosos, que buscan atar a los demás en un relato único, se frustran al ver que Géminis siempre escapa y renace en una nueva forma. Su esencia mutable le permite no solo esquivar la rigidez de los juicios, sino utilizarlos como combustible para reinventarse. Donde lo señalan, florece, donde lo intentan encerrar, se multiplica. La fuerza geminiana también se manifiesta en su relación con la luz y la sombra. En la dualidad de los gemelos se esconde un secreto cósmico, la capacidad de habitar en ambos extremos sin perder la identidad. Por eso, aunque las habladurías intenten colocarlo bajo la sombra del descrédito, su naturaleza ya ha aprendido a convivir con ella. El signo no huye del contraste, lo integra, y en esa integración radica su resiliencia. Mientras otros temen al rumor como si fuera una sentencia,
Géminis lo abraza como parte del juego cósmico, lo analiza, lo comprende y lo trasciende, enseñando que el poder no está en evitar la sombra, sino en iluminarla con inteligencia. Mercurio, su regente, le otorga no solo el don de la comunicación, sino también la capacidad de comprender las vibraciones más sutiles. Allí donde los rumores nacen como vibraciones densas, Géminis sabe captar su naturaleza y redirigirla. No combate con las mismas armas, sino que eleva la energía hacia un plano más alto. Así, la voz de los chismosos se convierte en eco que se pierde, mientras la palabra geminiana asciende y permanece. El verdadero poder épico de este signo no está en el enfrentamiento directo, sino en el arte de trascender lo que intenta arrastrarlo hacia abajo. En su naturaleza hay también un llamado a la libertad colectiva. Géminis no habla solo para sí mismo, habla para que la humanidad recuerde que la comunicación es un don sagrado. Los rumores son el uso distorsionado de ese don, el reflejo de lo que ocurre cuando la palabra se vacía de verdad. Frente a esa distorsión, Géminis responde con abundancia, con la multiplicación de ideas, con la apertura de caminos nuevos donde los demás solo ven callejones sin salida. Su misión no es callar a los chismosos, sino enseñar que la palabra puede ser luz que construye en lugar de sombra que limita. Existe también en este signo una cualidad heroica vinculada a su eterna juventud espiritual. Esa juventud no es ingenuidad, sino frescura para renovarse una y otra vez frente a lo adverso. Donde otros se marchitan bajo el peso de la opinión ajena, Géminis mantiene la capacidad de sorprender, de reinventarse, de volver a empezar con entusiasmo. Los chismosos se desgastan en su repetición, mientras él se revitaliza en la novedad. Es un ciclo eterno de renacimiento que lo mantiene siempre por encima del ruido. En la dimensión cósmica, Géminis simboliza el puente entre los dioses y los mortales, entre lo abstracto y lo concreto. Los rumores intentan interrumpir ese puente, pero no logran más que reforzarlo, porque el signo aprende a fortalecer sus dones cada vez que es puesto a prueba. Como Hermes alado, se desplaza con rapidez entre los mundos, llevando mensajes que trascienden cualquier intento de distorsión. Los chismosos pueden hablar, pero no pueden alcanzar la velocidad de un mensajero divino que siempre llega más lejos que cualquier eco. La energía geminiana enseña que el verdadero triunfo no está en detener las voces ajenas, sino en seguir caminando sin perder la dirección. Cada murmullo se convierte en viento que lo impulsa, cada palabra en su contra en impulso para alzar el vuelo aún más alto. No se detiene a recoger las piedras que le lanzan, porque su destino no está en los caminos estrechos de la discordia, sino en las rutas amplias del conocimiento y la expansión. Su épica es la de quien nunca se queda atrapado en el suelo, porque su lugar está en el aire, libre y eterno. En última instancia, los chismosos cumplen un papel menor dentro de la grandeza geminiana. Funcionan como sombras que resaltan aún más su luz, como pruebas que demuestran la amplitud de su espíritu. Si intentan reducirlo, solo logran mostrar que no han comprendido que Géminis es irreductible. Si intentan detenerlo, lo obligan a desplegar alas más grandes. Si intentan apagarlo, se enciende más fuerte. Así, este signo enseña con su sola existencia que ninguna voz puede sofocar la canción del aire, porque en el concierto del cosmos siempre se eleva la melodía de la libertad. Géminis, en su vastedad simbólica, no se limita a ser mensajero de palabras o ideas, también es guardián de la memoria cósmica que se transmite de generación en generación a través de la voz. En cada murmullo hostil que los chismosos levantan, lo que en verdad se activa es la prueba de su capacidad para custodiar esa memoria y discernir entre lo que es valioso y lo que debe ser dejado atrás como ruido sin sentido. Allí reside una fuerza poco comprendida, la habilidad de cribar, de separar lo liviano de lo esencial, como el aire que filtra impurezas y se renueva constantemente. Mientras el rumor se dispersa en círculos cerrados, Géminis abre rutas hacia lo eterno, recordando que lo que no está basado en la verdad no tiene raíces para perdurar. La energía geminiana se nutre de símbolos que los demás no alcanzan a descifrar. El rumor pretende ser definitivo, pero en su transitoriedad revela su propia fragilidad. En cambio, Géminis recoge esas energías dispersas y las transforma en una corriente de sabiduría colectiva. Su naturaleza mutable lo convierte en alquimista del pensamiento, capaz de absorber aquello que se lanza en su contra y devolverlo en forma de aprendizaje y creatividad. Cada palabra malintencionada que intenta restarle brillo se convierte en destello que ilumina nuevas sendas, porque la vibración geminiana no permite que nada se estanque. La grandeza de este signo no radica únicamente en su rapidez mental, sino en su profunda capacidad de adaptación espiritual. Géminis no se resiste a los cambios, los encarna,
y esa cualidad lo hace invulnerable a los intentos de encasillarlo. El chismoso busca fijarlo en una sola imagen, pero Géminis se desplaza de forma constante, multiplicándose en versiones distintas de sí mismo. Así demuestra que la verdadera fortaleza no se encuentra en la rigidez, sino en la fluidez que sabe asumir todas las formas sin perder la esencia. Lo que se pretendía como encadenamiento se convierte en impulso hacia una metamorfosis más grandiosa. Hay también en este signo una dimensión visionaria que pocas veces se reconoce. Su conexión con el aire lo convierte en anticipador de lo que está por venir. Los rumores, que siempre pertenecen al pasado o a lo trivial del presente, jamás alcanzan la mirada de un signo que ya se adelanta al futuro. Géminis ve más allá del instante, contempla panoramas amplios donde la pequeñez del chisme desaparece como una mota en el horizonte. En esa visión se revela la superioridad épica de su energía, quien vive proyectado hacia lo que viene nunca queda atrapado en la maraña de lo que otros dicen. El alma geminiana también es celebrada por su capacidad de contagiar entusiasmo. Los chismosos buscan apagar, pero la presencia de este signo enciende, renueva, provoca curiosidad y vida en quienes se acercan. Esa cualidad expansiva es la que genera tanta atención en torno a él, pues incluso los que intentan reducirlo terminan atrapados en la fascinación de su movimiento incesante. Lo que no comprenden es que su vitalidad proviene de un vínculo directo con la energía universal del aire, una fuerza que no puede ser contenida en murmuraciones humanas. Mercurio le concede otro don silencioso, la capacidad de escuchar lo que otros no logran percibir. El chisme suena fuerte en la superficie, pero Géminis capta los matices detrás de la palabra, lo que se oculta en el tono, lo que no se dice pero vibra en el aire. Esa sensibilidad lo hace más sabio de lo que aparenta, porque mientras otros creen dominarlo con rumores, él ya ha comprendido las raíces emocionales que los originan. En esa comprensión no hay rencor, sino claridad, y esa claridad le permite avanzar más ligero que nadie. La misión de Géminis en la rueda zodiacal también consiste en recordarle al mundo la importancia de la comunicación como puente. El rumor es comunicación rota, palabra mal usada, energía desviada de su propósito original. Frente a esa distorsión, Géminis reafirma su papel de constructor de puentes, de viajero que une lo que parecía separado. Su épica no se mide en batallas contra los que lo señalan, sino en la grandeza de seguir tendiendo caminos de entendimiento, aunque el ruido intente interponerse. Hay además un aspecto sagrado en su relación con la juventud eterna. El rumor envejece rápido, se desgasta en su repetición, pierde brillo con el tiempo. Géminis, en cambio, se mantiene siempre fresco, siempre renovado, siempre dispuesto a sorprender. Esa eterna juventud lo convierte en inmortal frente al desgaste de las voces ajenas. Mientras otros se consumen en la amargura de hablar de los demás, él se nutre de la novedad de cada día, renaciendo como el amanecer que ninguna noche puede apagar. En última instancia, la atención que los chismosos dirigen hacia Géminis no hace más que confirmar su poder. Quien carece de relevancia no inspira murmuraciones. El signo de los gemelos recibe esa atención como prueba de su magnetismo, como reflejo de su capacidad de mover energías en el entorno. Y aunque los rumores intenten oscurecer su imagen, lo único que logran es hacer evidente que su presencia es imposible de ignorar. En ese hecho se revela la victoria épica de este signo, el ruido se extingue, pero el viento geminiano sigue soplando, libre, inmutable, eterno, llevando consigo la fuerza de la palabra que nunca puede ser encadenada. En el relato cósmico donde cada signo es una chispa que ilumina la creación, Géminis porta un destino que trasciende lo inmediato. No solo es voz, ni únicamente inteligencia vivaz, también es puente entre realidades invisibles que otros no saben nombrar. Cuando los chismosos lo señalan, olvidan que su espíritu pertenece a una esfera más amplia que los límites de la opinión. Su esencia no se mide en la fugacidad de lo que se dice, sino en la amplitud de lo que puede transmitir. Así, mientras las voces se desgastan en repeticiones efímeras, Géminis despliega su fuerza en el acto inmortal de comunicar, de unir lo que parecía separado, de convertirlo disperso en un lenguaje común. El poder de este signo radica en su alianza natural con el movimiento. Allí donde otros buscan fijar, anclar, inmovilizar, Géminis fluye. Esa fluidez lo convierte en eterno viajero, en buscador incansable de rutas que expanden la conciencia humana. El rumor, que intenta ser una cadena invisible, jamás podrá contener a quien pertenece al elemento aire. Como las corrientes que soplan en todas direcciones, su naturaleza mutable se abre camino sin esfuerzo. Los chismosos, al intentar capturarlo, quedan atrapados en la ilusión de su propio control, mientras el hijo de Mercurio se transforma,
cambia de piel, renace con mayor claridad y fuerza. Existe en Géminis una cualidad heroica poco reconocida, la capacidad de transformar la adversidad verbal en impulso para la creación. Donde otros se hunden en el peso de la palabra malintencionada, este signo aprende a convertir la crítica en semilla de invención. Cada rumor que busca restarle brillo termina encendiendo nuevas chispas de ingenio, porque la mente geminiana no se agota en la repetición de lo ajeno, sino que se expande en la generación constante de nuevas ideas. El ruido externo se convierte así en fondo sobre el cual su voz resplandece con mayor intensidad. La misión de los gemelos dentro del zodiaco también incluye la capacidad de mostrar que la dualidad no es debilidad, sino riqueza. Los chismosos, al observar sus múltiples facetas, creen ver contradicción, pero lo que en realidad se despliega es el reflejo de la multiplicidad de la vida misma. Día y noche, luz y sombra, inicio y final, todo se encuentra en su interior como danza eterna. Esa habilidad de moverse entre polos lo convierte en un signo indomable, imposible de encasillar. Frente a quienes intentan reducirlo a un solo relato, responde con una multitud de rostros, con una vitalidad que recuerda que la grandeza no reside en ser uno solo, sino en ser muchos y permanecer íntegro en cada forma. Mercurio, en su papel de regente, le confiere un poder que trasciende la palabra, la capacidad de comprender el ritmo secreto del universo. Los rumores viajan en círculos cerrados, pero Géminis escucha la melodía más allá de esas voces, percibe los hilos invisibles que conectan pensamientos, emociones y destinos. Su oído interno lo sintoniza con frecuencias elevadas, y gracias a ello distingue lo pasajero de lo eterno. Así, lo que parece ataque nunca llega a herir en lo profundo, porque su mirada ya se encuentra en otra esfera, en otro nivel de vibración donde el rumor simplemente carece de peso. En su grandeza épica, Géminis no responde al ruido con confrontación, sino con expansión. Donde intentan reducir su espacio, él abre horizontes, donde intentan oscurecerlo, enciende más luces. Su heroísmo radica en no descender al terreno donde la palabra se usa para herir, sino en permanecer en la altura donde la palabra es creación y liberación. Es un signo que no conoce la derrota, porque su esencia está diseñada para levantarse siempre, como el viento que se renueva, como la brisa que nunca se extingue, como el huracán que todo lo transforma. La juventud eterna que lo caracteriza no es simple vitalidad, sino un estado del alma que se niega a envejecer bajo el peso de las habladurías. Mientras otros se marchitan en el intento de defenderse de lo que dicen de ellos, Géminis conserva la frescura de quien sabe que lo importante no es lo que se murmura, sino lo que se crea. Su vitalidad se renueva a cada instante, y ese ciclo de renacimiento constante lo convierte en un ser inmortal frente al desgaste del rumor. También se revela en su esencia un papel sutil pero trascendente, ser espejo para quienes lo juzgan. Los chismosos, al hablar de él, proyectan en realidad lo que no han resuelto en sí mismos. Géminis, sin proponérselo, expone esas carencias, y por eso genera tanta atención. Su sola presencia funciona como recordatorio de lo que los demás no logran aceptar en su propia vida. En ese sentido, su grandeza no está solo en su capacidad de trascender los rumores, sino en mostrar, a través de ellos, la pequeñez de la visión limitada de quienes murmuran. En última instancia, Géminis es viento eterno que no puede ser detenido por voces humanas. Su destino es más alto que cualquier intento de disminución, porque en él vive la misión de unir mundos, de sembrar ideas, de mover conciencias. El rumor se apaga, el eco muere, pero el aire sigue soplando. Así, el signo de los gemelos avanza siempre, ligero e invencible, recordando que el verdadero poder no se encuentra en lo que se dice de uno, sino en la fuerza luminosa de lo que uno es capaz de transmitir al universo. En el despliegue infinito de la astrología, Géminis es mucho más que el signo del ingenio y la comunicación. Representa el latido del cosmos en movimiento, la respiración misma del universo que alterna inspiración y exhalación, apertura y liberación. Donde los chismosos intentan atrapar su esencia, lo único que logran es confirmar que se trata de una energía imposible de reducir, porque Géminis es simultáneamente comienzo y tránsito, mensaje y camino. Su grandeza radica en la capacidad de atravesar fronteras invisibles, de moverse sin cesar entre lo humano y lo divino, de ser puente entre lo efímero y lo eterno. En su naturaleza hay una misión de custodiar la libertad interior. Cuando el rumor busca aprisionarlo en definiciones pequeñas, Géminis responde con la inmensidad del aire que no puede ser contenido. Esa ligereza no significa falta de profundidad, sino fuerza para no permitir que nada lo encadene. Su epicidad se mide en la capacidad de sostener la claridad incluso en medio del ruido.
Donde otros se detienen a defenderse, él sigue avanzando con la certeza de que la verdad siempre se abre paso, como la brisa que acaricia montañas hasta erosionarlas con paciencia infinita. El signo de los gemelos no solo encarna el poder de la palabra, sino también el misterio del silencio que la precede. Quienes murmuran olvidan que Géminis no depende de las voces externas para existir, porque dentro de él habita un espacio de quietud donde se regenera. Esa relación con el silencio es uno de sus secretos más profundos, allí se alimenta, allí se fortalece, allí prepara las palabras que luego viajarán como flechas luminosas a través del mundo. Mientras el rumor se dispersa en ecos vacíos, Géminis recoge el poder de lo no dicho y lo transforma en visión creadora. Su vínculo con la dualidad le otorga la capacidad de caminar entre mundos sin pertenecer por completo a ninguno. Esa movilidad es incomprensible para los que buscan fijarlo en un relato único. Géminis no es uno, es varios, y en esa multiplicidad radica su grandeza. Los chismosos intentan encasillarlo, pero lo único que consiguen es exponer su incapacidad para comprender la riqueza de un signo que encarna la diversidad de la existencia. Su epicidad reside en ser espejo cambiante, en reflejar que el universo mismo está compuesto de infinitas caras y que ninguna voz puede reducirlo a una sola. En la profundidad de su misión también se encuentra la capacidad de inspirar movimiento en los demás. El rumor se queda estancado, repitiéndose como un eco sin fuerza. Géminis, en cambio, es corriente que impulsa, que provoca cambios, que despierta en otros el deseo de ir más lejos. Esa influencia expansiva es lo que realmente genera tanta atención sobre él. Incluso quienes intentan opacarlo terminan atrapados por la fuerza vital que transmite, porque no se puede apagar un viento que se multiplica en cada espacio al que llega. El alma geminiana también lleva consigo la tarea de revelar la importancia de la perspectiva. Lo que los chismosos no entienden es que cada palabra dicha sobre Géminis solo muestra un ángulo, y él, con su visión múltiple, observa cientos de ángulos a la vez. Esa mirada amplia lo convierte en sabio, aunque a menudo se lo confunda con ligereza. Su sabiduría no está en acumular, sino en percibir los matices, en saber que la verdad no es una línea rígida, sino un tejido de voces que se entrecruzan. Los rumores fracasan porque se sostienen en simplificaciones, y Géminis triunfa porque habita en la complejidad. Mercurio, en su función de guía, le entrega la capacidad de moverse entre planos, de atravesar realidades visibles e invisibles. Esa cualidad lo convierte en un signo que no puede ser tocado por las energías bajas del chisme. Aunque intenten alcanzarlo, siempre estará ya en otro lugar, en otra conversación, en otro pensamiento más elevado. Así, el rumor nunca logra atraparlo porque su esencia es más veloz que cualquier eco humano. En esa velocidad se revela su épica, no necesita confrontar porque su destino es siempre ir más adelante, siempre abrir caminos nuevos, siempre dejar atrás lo que no contribuye a su vuelo. Géminis también enseña el valor de la renovación constante. Cada rumor nace, se repite y muere, pero él, en cambio, renace una y otra vez, inagotable, fresco, incansable. Su espíritu se alimenta de lo nuevo, de la exploración, de la posibilidad. En este ciclo de transformación continua radica su verdadera victoria frente a los que intentan limitarlo. Mientras las voces ajenas se extinguen, Géminis continúa multiplicándose en ideas, en proyectos, en sueños, como un río que jamás se seca porque su fuente es inagotable. La prueba de los chismes, en realidad, es solo un recordatorio de su luz. Nadie murmura sobre lo que pasa inadvertido, se habla de lo que brilla, de lo que llama, de lo que despierta envidia y admiración a la vez. Así, cada palabra lanzada contra Géminis no es un ataque, sino un reconocimiento involuntario de su magnetismo. Su presencia es tan vital que incluso sus detractores orbitan a su alrededor. Esa atención no lo disminuye, lo engrandece, porque confirma que su energía es imposible de ignorar. Al final, el legado geminiano es demostrar que ninguna voz externa puede sofocar la sinfonía interior de quien ha nacido para volar. Su épica no se mide en batallas contra rumores, sino en la majestuosidad de seguir expandiéndose, libre y eterno, llevando consigo la misión de comunicar, inspirar y transformar. El rumor se apaga en la repetición, pero Géminis permanece como viento inmortal que cruza épocas y civilizaciones, recordando a todos que la verdadera fuerza no está en lo que se dice de uno, sino en la inmensidad de lo que uno es capaz de expresar al mundo. En la gran arquitectura del cosmos, Géminis se erige no solo como el signo de la comunicación y el ingenio, sino como un guardián de la movilidad del espíritu humano. Su naturaleza está tejida con hilos de aire que viajan más allá de lo visible, recordando que todo en la vida es tránsito, aprendizaje, intercambio y renovación.
Allí donde los chismosos intentan fijar su imagen en relatos pequeños, lo único que logran es confirmar la incapacidad de las voces limitadas para abarcar una energía que pertenece a la expansión. Porque Géminis no es estático, es corriente perpetua, es brisa que cambia el rumbo de un día o huracán que reordena todo un paisaje. Existe en Géminis un vínculo profundo con la magia de la sincronía. Su vida se llena de señales que otros no saben leer, encuentros casuales que abren puertas, palabras que llegan en el momento justo, coincidencias que revelan caminos ocultos. Los rumores nunca logran detenerlo porque él se guía por ese lenguaje secreto que el universo le susurra. Mientras las voces malintencionadas se entretienen en lo trivial, Géminis ya está en sintonía con mensajes mucho más grandes, con la voz del destino que lo impulsa a seguir avanzando. En ese contacto con lo sutil, se fortalece, porque reconoce que lo que se dice de él es solo ruido pasajero, mientras que lo que lo guía es una melodía eterna. Su dualidad, tan mal interpretada por quienes lo juzgan, es en realidad un don heroico. Lleva dentro la fuerza de los opuestos, lejos de desgarrarlo, eso lo convierte en maestro de la integración. Los chismosos lo ven como alguien que cambia de rostro, pero lo que ocurre en verdad es que encarna la flexibilidad de la vida misma. No teme a las contradicciones, porque sabe que de ellas nace el movimiento y que en el contraste florece la verdad. Ese poder de abrazar lo múltiple lo vuelve invencible frente a los intentos de reducirlo a un solo relato, pues su identidad está hecha de 1000 reflejos y todos son auténticos. El aire que lo rige es también símbolo de libertad y amplitud de visión. El rumor busca encerrar, pero Géminis siempre encuentra ventanas abiertas por donde escapar. En esa capacidad de hallar salidas donde otros solo ven muros se manifiesta su grandeza épica. Es mensajero de la esperanza, porque su propia esencia demuestra que ninguna circunstancia puede aprisionar al alma que se sabe libre. Incluso cuando se ve rodeado de voces que buscan apagarlo, su instinto lo lleva a volar más alto, a tomar perspectiva, a mirar desde arriba donde todo lo pequeño se disuelve en la lejanía. Mercurio le entrega el don de la palabra, pero también la inteligencia para usar el silencio como arma de luz. Mientras los chismosos se desgastan hablando sin cesar, Géminis elige cuándo responder, cuándo callar, cuándo girar la conversación hacia un terreno más fértil. Esa sabiduría lo convierte en estratega del pensamiento, capaz de transformar la energía hostil en movimiento creativo. No pierde tiempo en lo que no construye, porque su misión es demasiado vasta, enseñar que el lenguaje es un poder sagrado y que usarlo para destruir solo encadena a quien lo malgasta. Su juventud eterna es más que vitalidad, es la capacidad de mantener el alma abierta al asombro, de seguir viendo el mundo con ojos que siempre descubren algo nuevo. Los rumores se desgastan porque se repiten hasta perder fuerza, pero Géminis se renueva constantemente y nunca deja de sorprender. Esa frescura lo hace indestructible frente a quienes buscan marchitarlo. Cada intento de opacarlo termina reforzando su vitalidad, porque de cada situación extrae una chispa que lo alimenta. Es un fuego que nunca se apaga porque no depende de lo externo, sino de la fuente inagotable de su curiosidad y su movimiento. En su papel cósmico también está la tarea de sembrar redes invisibles de conexión. Donde el chismoso divide, Géminis une. Su voz, sus gestos, sus ideas, tienden puentes entre personas, entre culturas, entre visiones distintas del mundo. Es tejedor de vínculos, y por eso atrae tanta atención. Los rumores no pueden deshacer lo que él crea, porque su poder no proviene de lo individual, sino del entramado colectivo que activa a su paso. Como constelación, brilla en conjunto, y ese resplandor nunca se extingue por las voces aisladas que intentan apagarlo. Hay en él además una valentía sutil, la de no quedarse detenido en la herida. Los chismosos buscan provocar dolor con la palabra, pero Géminis entiende que el dolor también es información, y la utiliza para avanzar. No se queda atrapado en el resentimiento, sino que convierte cada experiencia en una lección. Esa capacidad de transmutar lo que parecía debilidad en aprendizaje lo convierte en guerrero del aire, un héroe que no necesita armaduras de hierro porque su mejor escudo es la inteligencia y su mejor espada es la creatividad. Al final, el signo de los gemelos encarna la certeza de que ninguna voz externa tiene poder real sobre quien se sabe infinito. El rumor es temporal, frágil y pequeño. Géminis es eterno, mutable y vasto como el cielo. Su destino no se define por lo que otros dicen, sino por lo que transmite, por lo que inspira, por lo que transforma a su paso. Y así, en cada época y en cada vida, recuerda a la humanidad que el verdadero triunfo está en mantener el vuelo, en seguir siendo viento que se expande, en confiar en la fuerza de la libertad interior que ninguna cadena, ni siquiera la hecha de palabras, podrá jamás detener.